Gracias por las personas que están hoy acá en tu casa. Gracias por esas familias representadas. Gracias por el poder de tu Santísimo Espíritu, hablando a nuestro espíritu en esta mañana. Vivificamos nuestro espíritu por el poder de tu palabra. Como familia, Señor, como familia, queremos decirte, Señor, que si un miembro se duele, nos dolemos todos. Pero si un miembro se goza, nos gozamos con él. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz y va a penetrar en esta mañana hasta lo profundo de nuestro corazón, de nuestro ser interior, y tomaremos los correctivos necesarios. Declaramos vida y vida en abundancia, consuelo, amor, gozo y esperanza en el poder del Espíritu Santo de Dios. Y todos decimos amén. Hoy hay gozo en mi alma, amén. Hoy hay gozo en mi alma. Hay gozo en este lugar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Él está aquí. ¿Dónde está? Aquí. ¿Dónde? Aquí. Está en mi corazón, está en todo mi ser, Pero la gloria toda es para Él. Gloria a Dios, gloria. ¡Aplausos, Señor! Precioso, Señor, amado Espíritu Santo, nos gozamos, Señor, en tu divina presencia. Exaltamos, Señor, amor, tu presencia. Es precioso, amado Espíritu Santo. Abrimos nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser. Habla esta mañana a nosotros, Señor, obra en nuestro ser, obra, Señor. Tú eres el dueño, nuestro Cristo nos ganó, nos compró, no somos nuestros. Él pagó el precio que nosotros debíamos, Señor. Y nos pagó a nosotros, nos compró con su preciosa sangre. No somos nuestros, somos y pertenecemos a Él. Somos de Cristo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a mi Señor. Oh, gloria a Dios. Bienvenido. Espíritu Santo está aquí esta mañana, presente. Amén. Prestemos atención, porque hoy el Señor puede hacer algo grande en tu vida, más de lo que ha hecho. Amén. Así es. Tenemos un título de este mensaje de hoy. Espero que hayan traído algo para anotar, para escribir, y si no, en su propia Biblia. Espero que hayan traído todos la Biblia. El Señor nos ama, Él es nuestro Padre y nos ama. El Señor te ama, el Señor nunca te ha olvidado, nunca te olvidará. Él está pendiente de cada cosa. ¿Cómo dice el título? Viendo al invisible. Viendo al invisible. ¿Cuál es el invisible? Mi Dios, mi Rey, mi Señor. Todopoderoso, el altísimo Dios, nuestro Creador, ¿cierto? Dice que viendo el invisible. ¿Será que lo podemos ver? Sí. Amén. Miremos el verso de inicio, que es Hebreos capítulo 11, versículo 17. Vamos a leer y vamos a ver. Ahorita más adelante les voy a decir lo que en otras ocasiones hemos dicho. Hebreos 11, 17 dice: por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Voy a repetir: por la fe dejó a Egipto. Está hablando Moisés, Y estamos en el capítulo 11 del libro de Hebreos, que es el capítulo de
la fe y de los vencedores y victoriosos en la fe. Y aquí está Moisés. Dice que Moisés por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey. Él estaba pasando por una situación muy dura, muy tremenda. Estaba temiendo por su vida porque el faraón lo quería matar. Pero dice aquí que por la fe salió de allí, salió de Egipto. Y no tuvo ningún temor, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque se sostuvo. Porque se sostuvo. Él se sostuvo como viendo al invisible. Como si estuviera viendo a Dios. Eso lo sostuvo. Y por eso huyó el temor de él. Mire, hoy día, tantas cosas que nosotros estamos viendo, tantas cosas que estamos oyendo, tantas cosas que hemos pasado, que han sido duras, han sido difíciles, duras. Y dicen que vienen cosas también más duras. ¿Cómo podemos sostenernos nosotros en este momento? Viendo al invisible. Me da gusto que haya captado, porque es que Moisés, él se sostuvo como viendo al invisible, pero hoy nosotros podemos decir que nos podemos sostener viendo al invisible, ¿Acaso podremos ver al que no podemos ver? Valga esta forma de hablar. Podemos ver lo que no podemos ver al invisible, podemos ver a Dios, podemos ver a Cristo Jesús, podemos ver su gloria. Sí. Lo hemos dicho otras veces, hoy también lo dice Mateo capítulo 5, versículo 8, dice Mateo capítulo 5, versículo 8, dice, bienaventurados los limpios de corazón. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Los limpios de corazón. Un limpio de corazón es aquel que no tiene otras cosas en su corazón, no tiene un interés egoísta en su corazón cuando se presenta delante de Dios, sino que es de corazón limpio, abierto para que Él hable a su corazón. Entonces dice que bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Algún día, después de que nos oramos, vamos a ver, ya. No ha sido en vano todas estas predicaciones que hemos hecho con el pastor Andrés, no han sido en vano, porque esto ha quedado guardado en el corazón. Nosotros podríamos futurizar las cosas y hemos aprendido que no debemos futurizar las cosas cuando podemos vivir hoy, cuando podemos vivir ahora, lo que el Señor ya nos ha dicho, lo que el Señor nos ha hablado. Sí, podemos ver ahora al Señor, y eso es lo que vamos a mirar atentamente. ¿Recuerdan ustedes también un mensaje que dimos también hace un corto tiempo, donde decíamos, mirad lo que oímos, mirad lo que oís? ¿Recuerdan? Eso estaba en Marcos capítulo 4, versículo 24, en la primera parte, la parte A, donde dice, les dijo a quienes, a sus discípulos, nos dice a nosotros, mirad lo que oís, miremos lo que oímos. Y yo les decía en ese momento, miremos lo que estamos oyendo. Y hoy les digo, miren, yo estoy hablando, muchas de las cosas que yo hablo han sido que el Espíritu Santo habla a través de mí, otras cosas pueden ser mías, escúchenme por eso, pero lo que es de Dios, agárrenlo, pero mírenlo en lo invisible, miren lo que yo estoy hablando esta mañana, miren lo que Dios está hablando hoy, miren lo que el Espíritu Santo está diciendo a la iglesia en el día de hoy. El mensaje de hoy es como una afirmación o confirmación de ese mensaje que dimos hace un poco tiempo, pero es un poquito más contundente
el mensaje de hoy es más contundente. Mirar, pero tiene el mismo sentido, tiene la misma significancia de que miremos, es lo que nos está diciendo el Señor y nos repite continuamente, miremos lo que oímos, mirad lo que oís. Y cuando Él dice mirad lo que oís, nos está diciendo miremos al invisible, miremos. ¿Recuerdan? Hay un versículo, 2 Corintios capítulo 4, versículo 18, que lo hemos repetido aquí tantas veces, que dice, no mirando las cosas que se ven, no mirando las cosas físicas, no miremos tanto eso, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, son terrenales, son cosas que desaparecen, pero las que no se ven, es decir, las invisibles, son eternas, y eso queda grabado. Y queda y hace efecto en esta vida, en nuestro ser, ahora, en este momento y también para la eternidad. Así que miremos lo que oímos. Esto le pasó también a Juan. Vamos a tener, quiere el Señor, que nosotros mirando y prestando atención y dejando que la palabra penetre a nosotros y permee todo nuestro ser hasta la más pequeñita célula. Allí en nuestro ser sea inundada de esta revelación, de esta palabra, de este mensaje. Miremos entonces, empecemos a mirar Apocalipsis, el libro de Apocalipsis. Quiero empezar a decirles que no le tengamos ningún temor a entrar en el libro de Apocalipsis. Quizás más adelante con el pastor Andrés toquemos algunos temas del Apocalipsis y sigamos viendo la revelación, porque Apocalipsis es una palabra que en el griego significa eso, revelación, y revelación es manifestarse, es mostrarse, es ver lo que no vemos. Y Apocalipsis, como dice ahí precisamente, la primera palabra del capítulo 1 de Apocalipsis, si usted la ve ahí, la primera palabra dice ahí, Apocalipsis, ¿qué dice ahí? La primera palabra del Apocalipsis, ¿qué dice? La revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo. Mira, Apocalipsis es el libro de lo más bello, lo más precioso, porque es que la revelación, el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. El Apocalipsis no es como lo quieren poner los super sabios de este mundo, los religiosos, que dicen que el Apocalipsis, cuando se habla del Apocalipsis, entonces hay que tener temor porque eso es apocalíptico, que es el fin del mundo. El Apocalipsis no es el libro del fin del mundo. Eso tenemos que tenerlo bien claro. Es la revelación del amor de Dios en nosotros, en Jesucristo. Es la revelación que penetra nuestro ser. Es vida. El libro del Apocalipsis es vida. El libro del Apocalipsis, cuando el Señor nos revela, nos llena de gozo, nos llena de amor, nos llena de pasión, nos llena de anhelo de seguir conociendo a nuestro amado Señor Jesucristo. Jesucristo, el Señor, al Dios Padre le plació reunir, como dice ahí en Efesios capítulo 1, versículo 10 también, dice que a Dios le plació, a nuestro Padre le plació reunir todo en Cristo Jesús, en el tiempo correcto, para que Jesucristo, reunir todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, es decir, lo que se ve y lo que no se ve, reunirlo todo ¿en quién? En Jesucristo. Por eso nuestra vida debe ser Jesucristo, Jesucristo aquí, Jesucristo allá, Jesucristo por la mañana, a mediodía, por la noche, cada segundo de nuestra vida, Cristo en nosotros, nuestra esperanza de gloria. Es que es Cristo en nosotros nuestra vida, es Cristo la esperanza de gloria nuestra, es Cristo para nosotros lo máximo. Esto que lo pone en nosotros el Espíritu Santo que estaba aquí, pone esas palabras en nosotros, en ti, para que queden ahí guardadas en su corazón, para que Jesucristo sea el todo, en todos y en todo. Él lo contiene todo. Otra vez vuelvo a repetir, lo que está en los cielos y lo que está en la tierra, a mi Padre le plació reunirlo todo en Cristo Jesús. Todas las cosas, vuelvo a repetir una y otra vez, las que se ven y las que no se ven, lo visible y lo invisible.
Así que Jesucristo es la revelación de nuestro Padre Celestial. Dice así la palabra, Colosenses capítulo 1, versículo 15, Colosenses 1, versículo 15, y después miramos el 16 en la parte de dice, Él es, ¿quién es Él? Jesús. Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Señor, el que compró nuestra vida. Para Él somos todo. Jesucristo es la imagen del Dios invisible, invisible. Jesucristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Una vez Felipe le preguntó, el Señor dijo, yo voy al Padre, voy a prepararles lugar, voy a mi Padre. Y Felipe, que había estado con él, con el Señor tanto tiempo, cuántas veces nosotros hemos estado leyendo la Biblia, cuántas veces hemos estado nosotros aprendiendo del Señor Jesucristo. Felipe le pregunta al Señor Jesucristo, le pregunta, ¿cuándo nos mostrarás al Padre? ¿Cuándo podremos ver a Dios? ¿Cuándo podremos ver al Padre? Le pregunta Felipe al Señor Jesús. Y el Señor, ¿qué le contesta? Dice, Felipe, ¿cuánto hace que estás conmigo y me has visto? ¿No has visto al Padre? El que me ve a mí, ha visto a mi Padre. ¿Cómo podemos ver a Dios el invisible? Viendo a Cristo Jesús, porque Él es la imagen visible, cuando dice visible es que podemos ver a Cristo. Amén. Es la imagen visible del Dios invisible. Amén. Y hoy pido al Espíritu Santo que nos abra los ojos de todos los que estamos aquí prestando atención y oyendo las cosas, para que oyendo podamos verlo. Él es la imagen del Dios invisible, porque en Él fueron creadas. Preste atención a esto, porque vamos a entrar en algo que podemos practicar. Porque en Él fueron creadas todas, ¿qué? Las cosas. Todas las cosas. Preste atención. En Cristo, todas las cosas. Todas las cosas. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Visibles e invisibles. Sean tronos, dominios, sean principados, sean potestades, y todo fue creado por medio de Él y para Él. Por medio de Cristo Jesús, Dios creó todas las cosas. Fue por Cristo Jesús, el creador de todas las cosas. Mi Padre creó todas las cosas visibles e invisibles a través de Cristo Jesús. Tú fuiste creado, tú fuiste creada. Gracias. Tú fuiste creada. Gracias, Padre. Nuestro Padre Celestial. Gracias. En Cristo Jesús. Así que cuando entendemos esto, nosotros podemos decir, yo soy hijo de Dios. Amén. Tengo la misma naturaleza de Dios, y cuando yo digo tengo la misma naturaleza de Dios, Él me ha puesto los genes de Él, su ADN en Él, y yo soy semejante a Él. Yo no soy semejante a un mico, yo no soy semejante a una orangután, ni a una larva, ni a nada de esta cosa. Yo soy semejante ¿a quién? A mi Padre Celestial, porque los hijos se parecen a sus padres, ¿cierto? Diga, yo soy hijo de Dios. Y por eso le doy gloria a Dios con un aplauso. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, dice que para ver, para mirar las cosas invisibles, tenemos que oír, ¿cierto? Oír. Y es que esto fue lo que Juan se le reveló. Miremos entonces, empecemos a ver este libro Apocalipsis y miremos el capítulo 1. El Apocalipsis, capítulo 1, versículo 9, vamos a ver el 10, dice, yo, Juan, está hablando Juan en primera persona, yo, Juan. Es algo para Juan, ¿cierto? Es una revelación que el Señor le muestra
Juan, dice, yo Juan, vuestro hermano. ¿Será Juan vuestro hermano? Amén. Es que la iglesia de Cristo Jesús son los que murieron en Cristo y los que estamos ahora en Cristo, ¿sí o no? Amén. Esa es la iglesia del Señor, los que nacieron con Él. Dice, yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe, es decir, tiene parte igual con nosotros. Es decir, lo que Él vivió, lo que Él experimentó, nosotros también lo podemos experimentar, ¿cierto? Copartícipe, es decir, de las cosas de Dios también nosotros las podemos ver. Dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en todas las dificultades, en lo que está sucediendo, en lo que va a suceder y todas esas cosas, ahí nosotros podemos ¿qué? Sostenernos Viendo al invisible. viendo al invisible. Nos vamos a sostener y tenemos que estar sostenidos a Él, parados, sostenidos es agarrados a Él, parados con Él, sujetos a Él, gobernados por Él. Amén. Amén. En el reino y en la paciencia de Jesucristo estaba yo en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Estaba nuestro hermano Juan, el apóstol Juan, estaba preso allí en la isla de Patmos. Y ahí él estaba en esa situación, ya es donde él tiene la revelación en medio de esa tribulación, en medio de esa dificultad, en medio de ese secuestro, en medio de esa prisión, en medio de esto, ahí Juan le llega la revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo. Dice, íbamos en el 9, yo estaba en el Espíritu, y esto lo vamos a ver después. El día del Señor. Juan estaba en el Espíritu en el día del Señor. Ya vamos a ver qué significa eso más adelante. Y oí, preste atención, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿Qué fue lo que sucedió con el primero? Oyó, ¿cierto? Él oyó. Y aquí es donde se aplica esto, que para ver lo invisible hay que oír y las cosas que se están diciendo. Entonces Juan oyó esa voz tremenda, una voz como de trompeta, una voz que le llevó hasta lo más profundo del ser y lo hizo estremecer. Y entonces en el 12, ¿qué dice? Cuando él oye esa voz como de trompeta, dice, en el 12 dice, y entonces me volví la cara, volví el rostro, volví para ver la voz. ¿Sí? Yo me volví para ver la voz. Mire cómo, si queremos ver al invisible, nosotros tenemos que oír el Espíritu Santo, oír la voz de Cristo Jesús, oír la palabra de Dios. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, ya esto también más adelante lo veremos, vuelto vi 7 candeleros de oro. Él vio. ¿A quién vio primero? Tú que haber visto a Cristo Jesús. Él vio a Cristo, porque dice que me volví a ver a quién. No qué, sino a quién. ¿De dónde salía la voz? Era de Cristo. Del Hijo del Hombre. Del Hijo del Hombre. Entonces otra vez volvamos a Colosenses capítulo 1 versículo 16. Porque aquí lo que les digo, vamos a ver, Colosenses 1, 16, otra vez. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, hasta ahí. En Cristo Jesús fueron creadas todas las cosas, ¿cierto? Entonces, lo que quiero decirles es que las cosas que nosotros podemos ver y las cosas que vemos, en el Espíritu podemos ver las cosas invisibles que hay detrás de las cosas terrenales que vemos. No sé todavía si me hago entender, pero ya vamos a ver. Vuelvo a repetir. Si en Cristo Jesús fueron creadas todas las cosas, las visibles o las invisibles, las terrenales y las celestiales,
por las cosas que nosotros vemos en la tierra, por las cosas que nosotros podemos ver con los ojos externos, también podemos verlas con los ojos del Espíritu, podemos ver lo invisible. Por ejemplo, busquemos Salmo capítulo 19, el versículo 1 del Salmo 19, versículo 1, que dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Los cielos qué? Hablan, los cielos hablan acerca de qué? De la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia, ¿o qué? O habla, o pronuncia, o proclama, anuncia las obras de sus manos, ¿cierto? Los cielos cuentan, hablan acerca de la gloria de Dios. Y hoy podemos ver la gloria de Dios. Hoy, si abrimos bien los ojos, podemos ver la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia, habla. Es que todo habla. Recuerda que la Biblia dice que la creación habla. Dice así. Sí, la creación dice que está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Dice también que la sangre de Abel habla, ¿cierto? La sangre de Cristo habla, ¿cierto? La sangre habla. ¿Qué más habla que dice la Biblia? Un día emite palabra a otro día. Un día emite palabra, da palabra a otro día. Bueno, quería decirles entonces también cómo podemos a veces por no vivir, porque nosotros somos seres espirituales. Amén. Díganme, ¿somos seres espirituales o solamente carnales? ¿Qué otra palabra para demostrar? Dice que nosotros somos espíritu. Nosotros somos espíritu. Y en eso debemos vivir aquí en la tierra, mirando las cosas que se ven, pero mirando las cosas del fondo. Ustedes entraron hoy y les pasó lo que a mí me pasó. ¿Vieron algo nuevo, algo diferente, algo distinto hoy en este salón, cierto? Primero estábamos allá abajo en el salón grande y hoy estamos aquí, mañana es de cualquier parte. ¿Sí o no? Entonces, ustedes entraron y qué bien, o qué están viendo. Primero, ¿cómo? Tú viste el águila, ¿sí? ¿Qué más vieron? Vieron las cortinas. La decoración. ¿Qué más vieron? ¿Qué más han visto en la pared? Ustedes entran allá. ¿Qué se ve allá? Mostremos. Mostremos allá. Es que quiero que miremos. Miren. Allá hay un cuadro, ¿cierto? Representémoslo aquí, miremoslo ahí en el... Miremoslo en el televisor. Ustedes ven un cuadro allá, ¿qué es un qué? ¿Qué es eso? Es un pez, ¿cierto? Es el símbolo de un pez, es un símbolo de un pez. A propósito, en el Apocalipsis se muestran figuras simbólicas que nos hablan. Y para leer el Apocalipsis nosotros tenemos que practicar esto que vamos a practicar hoy, ¿sí? Y debemos practicarlo en la vida diaria. Entonces en esa pared tenemos esta figura, ¿sí? ¿Lo están viendo? ¿Qué es esta figura? Pez. El otro, allá vemos otro cuadro. Las espigas, ¿cierto? Vemos las espigas y el sol refulgente, ¿cierto? El sol que lo está iluminando, es decir, las espigas con ese sol, ¿sí? Sí. Y allá en el último, ¿qué vemos? Las águilas, qué bonito se ve ahí, ¿cierto? Las águilas, ¿sí? Esa águila. Y nosotros cantamos hoy, ¿libertad? Bueno, entonces, ahora yo quiero preguntarles unas cosas. Con los ojos físicos, con los ojos naturales, con los ojos de nuestro hombre exterior,
podemos ver, aquí viene una persona y él me dice, es para que no volvamos a ver esto, sino que ya esto que en nuestro corazón implantado, y para que muchas cosas le veamos el fondo. Entonces, miremos primero el pez y a ver qué nos habla ese cuadro. El pez, ¿qué nos habla? El siguiente, el que tiene el título. ¿Qué nos habla ese pez? Yo le coloqué un título, ahí le puse el llamado. El llamado. ¿Qué nos habla al espíritu, por el espíritu, esa figura, ese símbolo, ese pez ahí que vemos con los ojos físicos? ¿Qué vemos nosotros en el espíritu, en el día del Señor? ¿Cuándo es el día? Amén, amén. Os haré pescadores de hombres. Somos pescadores de hombres, dijo Rocío allá. Qué bueno. Es el pez, yo les puse el llamado, les coloqué el llamado. Pero eso tiene un lenguaje. Le coloqué ahí. Este símbolo es un símbolo, según hemos aprendido, según hemos leído en la historia, que inicialmente cuando la iglesia cristiana empezó a proclamar el nombre de Cristo con pasión. Mire, esto de la primera iglesia tenían esa pasión, habían conocido a Cristo porque habían estado con Cristo, otros no lo habían visto, pero les habían contado. Los anteriores se lo habían contado, les habían hablado y ellos lo veían, los que escucharon eso de los primeros apóstoles que sí estuvieron con Jesús físicamente, les contaron a los otros. ¿Y qué hicieron ellos? Ellos lo veían, no lo habían visto antes, pero como que lo veían y era una pasión tremenda por hablarles de Cristo a todas las personas. Eso era tremendo. Cosa que yo no sé cómo está hoy día en nuestra iglesia, si hay pasión por hablarles de Cristo a otras personas, ir a llamarlas personas que están en muy malas situaciones. Ustedes saben cuántas cosas hay en el mundo, pero también cuántos millones de personas que todavía no conocen a Cristo, no conocen a Dios, no han escuchado la palabra de Dios, nadie les ha predicado, nadie les ha hablado acerca de Jesucristo. Otros han hablado, quizás ha sido un vecino nuestro, quizás ha sido un compañero, quizás ha sido un familiar, pero no les han hablado del Señor Jesucristo. Hemos estado a veces callados y no los hemos llamado. Pero esta gente era apasionada, aunque no lo habían visto. Y dice Juan, a quien amas aún sin haberlo visto, Cristo. Lo amamos con todo nuestro ser y esta mañana le cantamos con el corazón. Y cuando yo siempre, a mí me gusta esa canción de Te Exaltamos, porque cada vez que yo escucho esa canción Te Exaltamos sobre un trono, a mí inmediatamente me escurren las lágrimas, se me escurren porque eso penetra, es algo que ha quedado en mí. Cuando yo conocí al Señor Jesucristo, yo ahí mismo sentí una pasión desbordante por el Señor Jesucristo, mi primer amor. Es cuando yo lo conocí a Él se metió muy profundamente en mi ser y yo, para mí, todo era Cristo. Eso es una pasión tremenda. Después empecé a conocer la doctrina y todas estas cosas y bajó un poco la pasión, pero Cristo no es mi primer amor, yo se los quiero confesar. Cristo no es mi primer amor, Cristo lo es todo para mí, más que lo primero, antes que lo primero es Cristo Jesús, y eso debe ser así para nosotros, porque Cristo es el todo, en todo. En fin, dice que las cosas hablan, ¿cierto? Cuando ellos se reunían con esa pasión, y empezó la persecución
empezaron las tribulaciones, empezó la dificultad para proclamar el nombre de Cristo, nos empezaron a perseguir. El gobierno de ese momento empezó a apresarlos. El mismo Pablo antes era perseguidor de la iglesia, perseguidor. Y cuando le dijo el Señor, se le apareció a Pablo, y él, ¿qué estaba haciendo Pablo? Iba a apresar a algunos hijos de Dios. ¿Y qué le dice el Señor? Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Lo estaban persiguiendo a él o a los hijos de Dios, a los creyentes, a los discípulos? Entonces, para el Señor Jesucristo la iglesia es Él mismo, porque la iglesia es Cristo en nosotros. La iglesia, la verdadera iglesia, una cosa es la congregación, pero otra cosa es la verdadera iglesia de Cristo en nosotros. Iglesia somos iglesia aquellos que hemos nacido de nuevo, aquellos no solamente los que asisten, sino los que hemos recibido a Cristo como nuestro dueño, como nuestro Señor. Amén. Como nuestro Rey, como el que manda, como nuestro amo. Entonces ellos estaban perseguidos y ellos se reunían. Haga de cuenta en este momento que estamos reunidos y que llegara aquí un extraño y entrara ahí, y podría ser que ellos estaban reunidos y se les metía un extraño, se les infiltraba, y podría ser alguien que iba a darle la cuenta a los del gobierno para que los apresaran. Pero para ver que sí, que ya se habían hablado de Cristo, entonces dicen que ellos ponían así la curvita del pescado, ¿sí? Y si el otro era de los mismos, completaba y ponía la otra, la de abajo. Entonces los cristianos hacían esto, y el que llegaba ahí, si era de Cristo, hacía esto y formaba el pez. Pero si el otro no sabía, entonces ya decían, hay que hablarle de Cristo, porque este ya no nos pertenece, o este es un infiltrado, mejor hablemos de Cristo. Y si lo rechaza, sale, o nos callamos, ¿sí? Entonces Pedro, una vez el Señor, buscando a sus hijos, los llamó, ¿cierto? Los llamó. ¿Y a Pedro qué le dijo? ¿Qué le dijo a Pedro? Cuando lo llamó, sígueme. Y le dijo, ¿Pedro qué era? Pescador, ¿cierto? Era un pescador. Pedro era pescador. Y el Señor lo vio y dijo, este es pescador. Y le dijo a Pedro, a ti te haré pescador de hombres. A ti te haré pescador de hombres. Y si Pedro, o Juan, o Santiago, cualquiera de estos hubiera sido arquitecto, ¿qué le hubiera dicho? Le hubiera dicho, te haré constructor, edificador de vidas. Si hubiera sido un abogado, te encuentras con un abogado, ¿qué le podrías decir a ese abogado? Defensor de las viudas. Defensor de los humildes, defensor de los oprimidos, defensor de los presos. ¿Sí? Si hubiera sido un ama de casa, ¿qué le dice a una ama de casa? Te haré servidora, como Marta, como María, ¿no? María y Marta, una servía en las cosas del Señor, pero la otra lo exaltaba. Entonces a una ama de casa le diría, a ti te daré los dones para el que le cocines a tu esposito truchita, bien ¿cómo se llama la truchita? Hawaiana, lo que sea, ¿sí? Hubiera sido cualquiera de estos, porque la Biblia habla acerca de todo eso. Habla de, ¿qué le hubiera dicho a un agricultor, a un... Tú labrarás y bendecirás la tierra. Recogerás la cosecha, ¿cierto? Entonces eso es lo que significa. Entonces ese llamado nos habla de ahí. Cuando vemos el pez, entonces ya vamos a ver, no solamente vamos a ver una figura ahí, sino que vamos a ver y vamos a acordar que nosotros somos pescadores, que nosotros somos arquitectos, que nosotros somos abogados, que nosotros somos empleados, lo que sea.
A cada uno Dios le dio dones, para que se desenvuelva en esos dones. Entonces, como todas las cosas estaban en Cristo Jesús, todas las cosas nos hablan. Aprendamos a ver a Cristo Jesús, aprendamos a ver las cosas invisibles a través de su creación, a través de lo que sea, a través de las cosas pequeñas. ¿Eso qué es? Ese es el entrenamiento. Juan había sido entrenado en escuchar al Señor Jesucristo para después ir a verlo. Hermano, nos empezamos a entrenar en esto. Tú te empiezas a entrenar mirando las cosas y escuchando y mirando el fondo, mirando el mensaje espiritual y viendo allí la obra de Dios, mirando allí la obra preciosa del Padre a través del Señor Jesucristo, y eso te empieza a hablar, y eso empieza a llenar tu corazón, empieza a llenar mi corazón, y eso me va entrenando para una posterior experiencia en la cual yo voy a poder ver la gloria de Cristo Jesús. Amén. El segundo, pasemos así rápidamente, el segundo cuadro, ¿cuál es? El segundo cuadro es que yo le puse la resurrección y la cosecha. La resurrección. No vemos ahí simplemente unas espigas ahí alumbradas por la luz del sol, no la vemos solamente ahí, sino que podemos ver ahí. Cuando el Señor le dijo a sus discípulos, le dijo, si el grano de trigo no muere, si el grano de trigo no muere y cae en tierra, entonces no dará fruto. Dicho de otra forma, cuando el grano de trigo cae en tierra y muere dentro de la tierra, entonces puede llevar fruto y puede dar una cosecha tremenda. Pero para eso tiene que primero morir, para tener resurrección, porque esta es la resurrección. Cuando hay fruto, muestra resurrección, la resurrección de Cristo, no la que vamos a tener cuando nos muramos, sino es la resurrección en vida. Nosotros somos personas resucitadas en Cristo Jesús. Amén. Mire, les voy a decir una frase que escuché también. La iglesia del Señor Jesucristo es una iglesia espiritual donde todas las personas han sido muertas y resucitadas con Él y han sido nuevas criaturas, son espíritus que viven en el poder de la resurrección de Cristo Jesús. Amén. Entonces mire eso también. Tú eres una persona resucitada en Cristo si has muerto primero. Primero hay que morir. ¿A qué hay que morir? Y lo hemos hablado. Hemos de morir a las cosas, al sistema del mundo. Hemos de morir a las cosas ¿de qué más podríamos decir? Práctica. ¿Qué son las cosas del mundo? Así como para tocarlas rápidamente, morir a todas esas cositas allá que nos muestran en la televisión, en las redes, que nos muestran y dicen a otra gente que nos gusta tanto y tantas cosas y todos los días vemos ahí eso. Si no morimos a eso, nosotros tenemos que morir a la vieja manera de vivir para ser verdaderamente nuevas criaturas. Hay veces no podemos ver a Cristo y solamente vemos lo que se nos pone por delante de las narices. ¿Por qué? Porque no hemos muerto a esas cosas. Pero para resucitar hay que morir primero. Y para dar fruto hay que morir también. Entonces, las espigas que nosotros vemos en el cuadro no es un simple cuadro. Eso nos habla de la resurrección, que somos resucitados en Cristo Jesús y que debemos ir a llevar fruto. ¿Cómo llevamos fruto? El trigo da ¿qué? Espiga, no puede dar naranja, ¿no? Ni puede dar cherimoyas, ¿sí o no? Sino que limón, da limón, naranja, da. Según su especie. E hijos de Dios dan. Hijos de Dios. Entonces nos está hablando y nos está moviendo también el pesca. Oye, tú tienes que ir a pescar. Tú tienes que ir a hablar de Cristo.
Oye, tú eres un hijo resucitado, tú tienes que dar fruto, tienes que ir a hablarle a otros de Cristo Jesús. Y vas por la luz de Cristo, del sol de justicia, del don de justicia, que es el que nos da vida a nosotros. Finalmente, ¿qué otro cuadro vemos? A ver, el águila. El águila. Le puse el título ahí en los lugares celestiales. ¿Sí? ¿Por qué en los lugares celestiales? Que no vemos simplemente una águila. Podríamos decir ahí, cualquiera podría decir, no, eso significa libertad. ¿Cierto? Libertad. Y sí, simboliza libertad también. Un águila, mire, va volando tremendamente ahí en libertad, no tiene ningún problema, y va surcando los aires. Pero eso tiene un significado más profundo, un significado más espiritual, un significado más eterno, un significado más real. Dice, habla ahí, ¿recuerdan la palabra esa que hablamos, que donde está El cuerpo. donde está el cuerpo, Ahí están las águilas. allí se juntarán las águilas? Y es el cuerpo de Cristo. Y nosotros, las águilas, ¿sí o no? Las águilas, ¿dónde está el cuerpo de Cristo? ¿Dónde está el cuerpo de Cristo? Aquí hoy. Somos águilas poderosas. Pero también significa las águilas. Si está hablando, donde está el cuerpo, allí se juntarán las águilas. Las águilas está hablando de la iglesia, de los nacidos de nuevo, de los que aman a Cristo Jesús, de los que lo han considerado como su dueño y Señor, de los que tienen al Señor las 24 horas del día y que no lo dejan afuera cuando están viendo el programa que nos gusta, dejarlo afuera mientras nosotros vemos eso, sino de aquellos que están viviendo a Cristo Jesús, para quienes Cristo es su vida. Esto simboliza la iglesia. Y dice, en los lugares celestiales, nos está hablando que el Señor Jesucristo resucitó y después de resucitar se sentó a la diestra de Dios Padre y juntamente con Él nos sentó a nosotros en lugares celestiales. Está hablando del gobierno, está hablando del reino, está hablando del poder de la iglesia, que nosotros estamos sentados allá juntamente con Cristo para gobernar, porque el Señor nos hizo reyes y sacerdotes, reyes para gobernar. Son cosas que no hemos entendido, sino que solamente las hemos dicho así de memoria. Pero el Señor nos hizo a nosotros para que gobernáramos su creación. Y eso está por verse. Por eso dice que la creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios para que gobernemos sobre la tierra. ¿Sí? Para que ya no nos siga gobernando el mal, para que ya no nos siga gobernando el pecado, para que ya no nos siga gobernando el sistema del mundo. Gloria a Dios, algo me llega ahí, que oí también. Dice que, esto es un paréntesis, dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel crea, que en Él crea, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Eso no lo sabemos de memoria. ¿Qué dice ahí? Que el Señor ama al mundo. ¿Sí? Sí. De tal manera amó Dios al mundo. Y entonces, ¿por qué en otro lado dice que el que es amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios? A fin que, entonces no lo hemos entendido, es que el mundo se toma. El mundo en dos sentidos. El mundo como la reunión, como la multitud de personas, es el mundo en general, todo el mundo, hablando de las personas, esas son las que ama Dios. Amén. Pero nosotros debemos aborrecer al mundo como sistema de sus estructuras, de sus costumbres, de sus mañas, de sus lenguajes, de todas estas cosas del mundo. Eso lo aborrecemos. Entonces, ¿qué dice? De tal manera amó Dios a la gente del mundo, que dio a su Hijo.
Sí, esto era para entender. Este era solamente un paréntesis que no se me olvide, porque lo aprendí también. La diferencia entre el mundo como sistema y el mundo como multitud, como gente. Entonces, nosotros estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Así como alguien decía, ¿sigo, continúo? ¿O paramos ahí, lo dejamos para la noche? ¿Cómo se siente? Porque todavía no hemos visto al invisible. ¿Ah? Seguimos. El pueblo entusiasmado pide que se haga. Entonces, bueno, ya lo que quiero dejar en el corazón es que entrenémonos en ver las cosas más profundas, las cosas que el Señor creó, que las cosas hagan, entrenémonos en eso y veamos las cosas sencillas. Veamos al pobre desvalido, veamos como la pastora nos contaba y ella le llegó al corazón eso de que un hombre se arropó y se acostó y entonces cualquiera puede pasar desapercibido, puede pasar como aquellos levitas y sacerdotes que vieron al samaritano y siguieron derecho, pero vea eso que realmente le llegue a uno al corazón y tenga uno deseos de ayudarlo, deseos de predicarle, deseos de cambiar esa situación, ¿cierto? Entonces, entrenémonos eso, porque vamos a ver las cosas invisibles y vamos a ver al invisible entrenado en estas cosas. Bueno, sigue entonces, ¿cómo es que Juan vio a el Señor Jesucristo? Dice entonces, vamos a volver otra vez. Empecemos en Apocalipsis capítulo 1. Versículo 9, empecemos desde el 9. Prestémosle bien atención porque es ahí donde Juan ve al Señor. ¿Y cómo lo ve? ¿Y cómo nosotros lo podemos ver? Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos. Miren por favor, miren lo que estoy hablando aquí en la palabra. Traslade su espíritu a ese momento. Mirad lo que oís. Y estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Por haber hablado la palabra y haber testimoniado de Cristo y predicado de Cristo, lo apresaron. Pedro decía, yo me gozo en los sufrimientos de Cristo. Yo estaba en el Espíritu. Quiere decir que nosotros, siendo seres espirituales, podemos ver, y es por el Espíritu Santo. Usted le pide al Espíritu Santo, sin Él no hay visión. Sin Él no podemos abrir los ojos, es pedirle al Espíritu Santo, Señor, amado Espíritu Santo, yo veo esto, pero tú ¿qué ves? Hay una canción que dice, ayúdame a mirar con tus ojos, ¿sí? Yo quiero sentir en tu corazón. Pero entonces, pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a mirar con los ojos de Cristo, porque una cosa es lo que ve Él y otra cosa es lo que vemos nosotros. Y el Espíritu Santo nos va a abrir los ojos del entendimiento, nos va a abrir los ojos del corazón también, dice, es por el Espíritu Santo. Entonces, siempre busquemos al Espíritu Santo cuando querramos ver algo. Cuando estemos dentro de una dificultad, hermano, hermana, cuando estemos en esa dificultad, solamente cierre los ojos y háblele al Espíritu y escuche al Espíritu para que vea la solución. Y háblele al Señor y vea la solución, porque Él nos da la solución a todas las cosas y es la solución eterna, la que no es temporal, sino eterno, y es por el Espíritu. Yo estaba en el Espíritu, me meto en el Espíritu, porque somos Espíritu y el Espíritu Santo está en nosotros y Él es nuestra guía, ¿sí o no? Él nos habla, nos recuerda las cosas, Él es el que habla a nosotros. No hay otra manera, es por el Espíritu, pero por eso es que nosotros sí tenemos esa capacidad tremenda que no tiene el mundo, en el Espíritu, meternos en el Espíritu, con el Espíritu Santo. En el día del Señor, se da
Juan estaba muerto para que él hubiera podido ver el invisible? ¿Estaba muerto? No tenemos que esperar hasta morirnos para ver al Señor. Él estaba vivo, estaba preso allí en la isla de Patmos, y él vio la gloria de Cristo Jesús, vio a Cristo Jesús en su gloria. Él lo pudo ver bien vivo. Si nosotros lo podemos hacer, y el Señor dijo, el mundo no me verá más. ¿Se acuerdan? Y yo les he dicho esa palabra, el mundo no me verá más ya. Cuando Él se iba, cuando ascendió a los cielos. Pero vosotros sí me veréis. No tenemos que esperar a morirnos, hasta esperar que venga el reino, supuestamente, porque el reino está aquí, para morirnos y entrar al reino de Dios. No, el reino de Dios, ¿dónde está? Aquí, porque Él reina en mi vida, el reino de Dios está aquí. Cuando le preguntaron, ¿y cuándo vendrá el reino de Dios? Dijo, no se dejen engañar, porque el reino de Dios está aquí, es para ahora. El reino de Dios es para ahora, está aquí. Y el día del Señor es hoy, porque el Señor es el mismo ayer, hoy y por siempre. Él es el eterno yo soy. Y yo soy es una palabra presente, es Cristo presente. Podemos hacer todas las cosas que están escritas, las podemos vivir hoy. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy. Mira, aquí está el gran yo soy. Yo soy el alfa, el omega, el primero y el último, el todo. Escribe en un libro lo que ves. Por eso es bueno escribir. Y envíalo a los 7 iglesias que están en Asia, en Éfeso, en Esmirna, en Pérgamo, en Tiatira, Sardis, Filadelfia, la Odisea, Fuente Viva, y el Sogamoso y el Tránsito. ¿Sí o no? Amén. Y el Espíritu dice la palabra ahí en Apocalipsis, precisamente dice, oigan lo que dice el Espíritu a la iglesia, dice cada rato aquí, oigan lo que el Espíritu Santo está hablando a la iglesia. Entonces tenemos que estar oyendo, tenemos que el Espíritu Santo nos habla a nuestros oídos. ¿Hasta ahora estamos entendiendo? ¿Sí estamos entendiendo? Bueno, quiero capturar la atención de usted porque viene algo tremendo. Entonces dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. 7 candeleros. Vio a Cristo y vio 7 candeleros. Vio 7 candeleros que significan las 7 iglesias en ese momento. Está hablando aquí para estas iglesias, las de Pérgamo, las de Esmirna, las de Éfeso y todos estos, pero hoy está hablando aquí nos corresponde, esto es aquí, hoy. Dice, y en medio de la iglesia, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Mire cómo Juan ve al Señor Jesucristo. Escuchen, esta es la forma en que el Señor se manifiesta a Juan en ese momento. Bueno, repetir. Aquí lo que estamos hablando en Apocalipsis es la forma, la manera, el momento en que el Señor se le manifiesta a Juan. Cristo se le manifiesta a Juan de esta manera. Pero escuchen, a cada uno de nosotros se le puede manifestar de diferente manera. Para mí se me puede manifestar de una manera, para ti de otra manera, para ti de otra manera. El Señor dijo, eso es Juan 14, 21, ya recordé. Juan 14, 21 dice, el que cumple mis mandamientos, ese es el que me ama. Ese es el que me ama. El que tiene mis mandamientos, si los guarda, los obedece, los cumple, ese es el que me ama. Y mire aquí la condición. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo, dice Cristo, yo le amaré, ¿y qué? Y me manifestaré a Él.
¿Qué es manifestarse? Manifestarse es hacerse evidente, mostrarse, hacerse visible, pero no a los ojos, porque nosotros, escuche, no esperemos ver una figura tremenda ahí que viene el Señor Jesucristo allá sentado, montado en un caballo blanco y esto, y se le prende. No, Señor se manifiesta, y te manifiesta a ti de una manera, a ti de otra manera, a ti de otra manera. Él se manifiesta, se muestra, se hace evidente. Nosotros se aparece a nosotros de alguna manera. Escúcheme bien, porque hoy mismo, ahora mismo puede el Señor manifestarse, esta noche manifestarse a ti, y nosotros pensamos que es un sueño, nosotros pensamos que es una imaginación, pero puede ser que el Señor se manifiesta. El que me ama, yo le amaré, mi Padre le amaré, y yo me manifestaré a ti. ¿Sí? Me manifestaré a ti. El Señor se puede manifestar de diferentes maneras. Y miren cómo se le manifestó a Juan y lo que significa. Dice, en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Yo antes me imaginaba al Señor todo precioso, vestido de blanco, y me lo imaginaba así, pero eran imaginaciones de mi mente, y con un cinto aquí, pero esto tiene un simbolismo, esto tiene un significado. Vestido ahí, dice revestido, él estaba revestido, cubierto del Padre. Nosotros somos revestidos de Cristo Jesús desde la cabeza hasta los pies. ¿Qué significa entonces el cinto de oro? La gloria, la verdad, las riquezas, todo eso significa la riqueza. Mía, dice ahí también Apocalipsis, más adelante, mía es la sabiduría, mía la riqueza, mía la gloria, mío el poder, mío el reino, todo eso significa la riqueza. Él es el dueño de la riqueza, del oro, de la plata, de todo eso significa. Se le presenta así a Juan. Nosotros podemos ver lo que significa. Cuando algo le hable de eso, es el Señor manifestándose a usted en cosas económicas, en cosas de este mundo que va a tener una manifestación de Él en ese sentido, ¿sí? Y su cabeza y sus cabellos eran blancos como lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Aquí está significando. No miremos al Señor con su cabeza blanca. Eso simboliza la sabiduría. Él lo sabe todo. A nosotros dice que nos hizo sabiduría también a nosotros. Es la sabiduría de Dios, la sabiduría de Cristo, la pureza de la nieve, la pureza, la santidad. Esos son los simbolismos, como llama de fuego, el fuego que quema, ya o pone a arder de pasión a alguien, o destruye las cosas. Y sus pies semejantes al bronce bruñido. Lo que yo le estoy diciendo son algunas cosas que solamente pues, yo pienso y he recibido tal vez, pero eso debe tener mucho más amplio significado que no, en este momento no lo podemos ver aquí, lo puede ver cada uno. Y sus pies semejantes al bronce bruñido. ¿Qué son los pies? Dice que los pies para que el Señor ponga a nuestros enemigos por estrado de nuestros pies. Es Cristo en nosotros, victorioso, venciendo al enemigo. Así se le manifestó a Juan. Y refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. El Señor se puede manifestar en un terremoto, se puede manifestar en cualquier cosa, pero generalmente Él se manifiesta en la paz, en la tranquilidad, como un silbo apacible, ¿sí? En nuestro corazón. Pero no desechemos cualquier cosa para poder ver qué está haciendo el Señor, porque el Señor
es el dueño absoluto de todas las cosas. Y tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos. ¿Qué le recuerda eso de la palabra? Sí, no es que dice que de su boca salía una espada, no le sale una espada. ¿Qué es la palabra de Dios? Es el símbolo. La espada es el símbolo de la espada, dice en Hebreos capítulo 4, dice que la palabra de Dios es como una espada de doble filo que penetra y parte, divide el alma del espíritu y penetra hasta lo más profundo, hasta la coyuntura de los huesos y discierne los pensamientos del corazón. Quiere decir que la palabra permea todo nuestro ser hasta la última célula, como dijimos al comienzo. La palabra nos transforma, la palabra nos sana, la palabra nos libera, la palabra nos fortalece, la palabra como una espada que nos sirve, porque el Señor con la palabra echaba fuera a los demonios, con la palabra sanaba a los enfermos, con la palabra decía fuera, fuera demonios, como cantamos, fuera la oscuridad. La palabra poderosa de Dios en nuestra boca, en tu boca hay poder. En tu boca, en mi boca hay poder. Cuando hablamos de Cristo Jesús, cuando Cristo habla a través de nosotros, ¿sí? Y su rostro era como el sol resplandeciente en su fuerza. Es el rostro del Señor, pero el rostro precioso, la luz de Cristo Jesús en nosotros. Ahora, una imagen de cómo se le presentó, cómo lo puede ver. ¿Qué ve usted allí? ¿Qué ve usted allí? Este es el resplandor de su gloria. Esto más o menos captado así. ¿Qué ve ahí? Unas nubes y un resplandor que sale. ¿Usted alcanza a ver una figura ahí? ¿Sí? ¿Alcanza a ver una figura? Sí. ¿Sí ve esa figura que hay ahí? ¿Se ven las manos? ¿Se ve? Pero no es tanto eso, porque es la figura que nosotros podríamos imaginarnos, sino mire el resplandor de su gloria, el resplandor de la gloria de Dios, la chequina de Él, la grandeza de su gloria, el poder inmenso de su gloria, que lo podamos ver. Como, mire, esas nubes, bueno, son como estas cortinas, ¿sí? ¿Se le parece de pronto algo? No soy yo, el Señor Jesucristo, pero Cristo está en mí. Pero usted, ¿cómo me ve usted a mí detrás de esto? ¿Cómo me ve a mí? Usted puede ver a un simple pastor ahí vestido como sea. Usted puede ver que es una persona que está hablando ahí. Pero si ve más profundamente, puede ver la gloria de Cristo en mí. Amén. Y la gloria, como yo debo ver la gloria de Cristo en ti, porque Cristo vive en mí. Y no es el Cristo, escuche bien, porque esto es algo importante. Tenemos que ver ese Cristo, ahí está, ¿ya pasó por la cruz? Ya. ¿O no? Es el Cristo resucitado, es el Cristo resucitado. No es el Cristo antes. Porque usted cree que Cristo resucitado, así como se le presenta todopoderoso y en su gloria, ¿usted cree que este Señor Jesucristo en su gloria puede ser abofeteado, escupido? No, ya no. Puede ser menospreciado. Menospreciado, cualquiera lo puede menospreciar, los incrédulos. Pero podría ser este Cristo resucitado, maltratado, apresado, poniéndole una espina. No. Pero a veces nosotros no pasamos, escuche bien, iglesia, no pasamos de la cruz de Cristo y entonces empezamos a ver a Cristo haciendo, sanando allí al leproso, sanando allí a la samaritana, hablándole a la samaritana, sanando allí a la mujer encorvada. Entonces nos quedamos antes de Cristo. Pero el Señor dijo, ustedes harán cosas mayores. Entonces hay que ver que el que está en nosotros es el Cristo resucitado. No es el Cristo, porque así lo dicen 1 Corintios, 2 Corintios, capítulo 5, antecito de
5:17, debe ser el 5:16. ¿Cómo dice en 2 Corintios 5:16? Que nosotros ya no debemos ver a Cristo en su carne, ya no lo conocemos. 5:19. En adelante, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo así lo conocimos, ya no lo vamos a conocer a Él. Entonces, el que está en nosotros y por el que debemos vivir y por el que debemos movernos y al que debemos ver es al Cristo resucitado. Dígale gloria al Señor y levante sus manos, hermano, diga gloria a Cristo que está en mí. Cristo está en mí, es el Cristo poderoso, es el Cristo que fue levantado entre los muertos, que vivamos nosotros en la resurrección de Cristo. Volvamos a poner, por favor, el cuadro de la gloria, del resplandor de la gloria de Cristo. Vuelvo a repetir, si vimos allá, si ustedes vieron ese cuadro, en ese pez, y si vieron aquellas espigas, si vieron el águila y vieron el trasfondo, ¿qué pueden ver en mí? ¿Qué pueden ver en mí aquí detrás de esta nube? ¿No pueden ver la gloria como yo puedo ver la gloria de Cristo en ustedes? ¿O suena muy arrogante en mí? ¿Suena arrogante en mí? Yo creo eso, que nosotros podemos, si tú puedes, yo puedo ir a manifestar la gloria de Cristo en mí. No quedarnos solamente que yendo, es que ese es el llamado. El llamado no es a venir a sentarse, hermanos, con respeto y con amor, les digo, no es a venir a sentarse cuando venimos, a sentarse en unas sillas, a llenar un espacio, sino, como decía, ¿no?, el pastor, somos como una bomba de gasolina cuando venimos a la iglesia, aquí esa recargar, echar gasolina en nosotros, echar y fortalecernos. A eso venimos, a reunirnos. ¿Dónde está el cuerpo? Allí se juntan las águilas. No somos, como esa vez dijimos, no somos cualquier cosa rastrera como una gallina, somos águilas sentados en lugares celestiales, gobernando allí juntamente con Cristo Jesús. Entonces, ustedes me pueden ver así, se puede manifestar. Y voy a decirles otra cosa. Cuando el Señor, escuchen bien, cuando el Señor subió a los cielos después en su resurrección, que ya lo tenían que ver miren lo que quiso decir el Señor Jesucristo, esto es una revelación, lo que quiso decir el Señor. Cuando ellos lo vieron ascender al cielo, lo vieron físicamente que ascendió al cielo, ¿sí? Y entonces el Señor, vino el ángel y les dijo, así como ustedes lo ven ascender, así vendrá Él en las nubes de los cielos, así vendrá, ¿cierto? Entonces, escuchen, hermano, de acuerdo a todo esto que hemos hablado, tenemos que esperar a que nos muramos para ver al Señor, resucitado, que viene visiblemente en los cielos. No se manifestará como se le manifestó. ¿Me escucha? No se le manifestará a usted o a Juan como se le manifestó a Cristo, viniendo en las nubes de los cielos, manifestándose en usted. ¿Me entendió? Que el Señor viene en las nubes del cielo, que es el resplandor de su gloria, y se manifiesta a usted, y usted puede ver. ¿Estaremos esperando hasta que seamos arrebatados o nosotros lo vemos así? ¿Sí? No sé si me entendió, no sé, pero el Señor se manifiesta así en el Espíritu, viniendo manifestándose a usted, en el Espíritu y en el día del Señor. ¿Podría ser así? En las nubes, en el Espíritu Santo, así se puede manifestar. ¿Sí? Finalmente, esto es tremendo entenderlo. Yo les estoy hablando cosas que el Señor me ha enseñado, que me ha puesto en mi corazón. Pero eso, ¿para qué nos sirve a nosotros en la práctica? El Señor, por favor, el cuadrito. ¿Para qué nos sirve a nosotros saber esto? A
mí me parece este cuadro muy diciente, que habla, ver el resplandor. Ahí está el Señor Jesucristo, se ve el rostro como blanco, se ve allí sus manos de poder y se ve cómo se envuelve todo, porque en Él está contenido absolutamente todo. Usted ve la figura, la puede ver. Ahí está Cristo viniendo en las nubes, y le vino a Juan sin que él se hubiera muerto, y él no fue arrebatado allí. Él escribió esto para contarlo a las iglesias. Cristo se puede manifestar a ti en la gloria, el resplandor de su gloria. Tú lo puedes ver en las cosas más insignificantes, a Cristo Jesús. Así, ¿para qué nos sirve esto? Bueno, esto nos levanta, ¿o no? Esto nos afirma. Nos da esperanza. Esto nos da una esperanza, una fe tremenda. Esto nos hace dar el valor que verdaderamente el Señor puso en su iglesia. Nosotros no somos cualquier persona. Tú no eres cualquier persona. No te veas así, hermano. Cuando usted vaya y se mire en el espejo, vea a Cristo en ti. Cuando usted se mire en el espejo, vea la gloria de Cristo que está en ti. No la opaques, no la opaques, no la opaques. Cuando vea, nadie es desechable en este mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que aún a los indigentes, al prójimo, a los que sea, vea allí, que si es hermano suyo, vea de la gloria de Cristo Jesús y respételo, respete a su hermana, respete a su hermano, hable con amor, ame a su prójimo. Y si todavía no conoce, mire ese pez y vaya y llévelo y pésquelo, porque ese puede ser de pronto, de aquí a mañana, un poderoso pastor, un apóstol, un evangelista, lo que sea, porque nadie sabe los propósitos que tiene Dios con todas las personas, que todavía no lo hemos descubierto, pero vienen días de la manifestación gloriosa en todo el mundo de Cristo Jesús, una nueva revelación de Jesucristo. Esto nos sirve para nosotros darnos fuerza y decir, nosotros debemos hacer lo que no hemos hecho hasta este momento, ir como pescadores de hombres, ir, hombres y mujeres también, ir a tener la cosecha, recoger la cosecha, porque la mies es mucha, pero los obreros, los que han permanecido, los que se han sostenido, los que han visto al Señor y se han sostenido ahí, son pocos, muchos declinaron, muchos abandonaron, muchos no entendieron las cosas. Aún a esos hay que ir a reconciliarlos con Dios. Y para que usted se vea libre y poderoso y sepa que usted es un águila, que usted está gobernando juntamente con Cristo. Estos son tiempos, hermano, son tiempos que aunque las cosas se vean duras y difíciles, entre más el diablo haga, eso quiere decir que en los aires, en lo invisible, se está cocinando, se está viviendo algo tremendo. Estos son días de salir, no de estarse encerrados en la casa. Estos son días de fuerza, de valentía, de no tener ningún temor, porque si Cristo está en mí, ¿quién contra mí? Porque es más poderoso el que está en mí que el que está en el mundo. Estos son tiempos, días de ir a sanar. Estos son tiempos de ir a liberar. Estos son tiempos de ir a unificar. Estos son tiempos de reconciliación. Estos son tiempos de gloria de Dios. Estos son tiempos de conquista. Estos son tiempos de la iglesia poderosa y gloriosa del Señor. Amén, amén. Esto eres tú. Levántese, hermano, levante, póngase en pie. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hermanos, hermanas, gloria. Levanten las manos. La palabra dice, no os embriaguéis con el vino en el cual hay disolución. Más bien sed llenos del Espíritu Santo. Yo le digo a usted, no se embriague, hermano, de las cosas de la televisión. No se embriague usted de las cosas de las redes de comunicación. No se enrede en las cosas del mundo, como decía Pablo refiriéndose al ejército de Dios.
Ninguno que estando en el ejército de Dios se enrede en las cosas del mundo. No nos enredemos en esas cosas. Desechemos en esas cosas porque lo que viene es grande. Y aquellos que han permanecido, la gloria de Dios se manifestará tremendamente en el mundo. En el mundo. La iglesia es el organismo más poderoso que existe en la tierra. Y tú, si has nacido de nuevo, eres un glorioso hijo de Dios que el Señor utilizará para la conquista de este mundo. Desde los niños hasta los jóvenes, desde los adultos hasta los viejos. Si Cristo está en usted, eres poderoso. Si eres pequeñito, eres grande. Y si eres anciano, eres libre del Señor. Pero el Señor te ha dado ese poder. Una sola palabra tuya. Solamente siembra y deja que el Señor añada a los que han de ser salvos en la iglesia. Amén, hermano. Recibe. Yo pido, Espíritu Santo, que esta palabra llegue a lo más profundo de nuestro ser y enséñanos, amado Espíritu Santo, a ver tu gloria, empezando por ver en las cosas pequeñas, para ir, Señor, creciendo. Y cuando Cristo sea formado total y plenamente en nosotros, total, que la gloria de su resurrección se manifieste ante el mundo, y la gloria y el resplandor de nuestro amado Señor Jesucristo, el sol de justicia, alumbre nuestro ser, alumbre tu ser. No eres cualquier cosa que el diablo utilice, y no utilices la libertad que Dios te ha dado para hacer las cosas que no debes hacer. Antes, sed llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Dígale, Espíritu Santo, gracias por tu palabra. Espíritu Santo, llena mi ser, fortalece mi hombre interior. Espíritu Santo, abre los ojos de mi entendimiento. Dígale, Espíritu Santo, que ese espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo Jesús, de Dios Todopoderoso, de mi Creador, de mi Señor y mi Dueño, sea para mí lo que me de la vida, Señor. Ya no quiero seguir siendo el que era antes, solamente un sencillo y simple e ignorante asistente, Señor, sino que yo sea, Señor, yo muero a esas cosas. Señor, ayúdame a morir a las cosas en las cuales no he entregado a Cristo. Hermano, levante las manos. Espíritu Santo, Espíritu precioso, Espíritu de Dios. Hay corazones hambrientos, hay corazones sedientos. Aquí hay un remanente precioso, Señor. Aleluya. Señor Santísimo. Amén. Aquí hay tierra fértil donde podemos sembrar. Que esta palabra, esta semilla sea sembrada esta mañana. De aquí, Señor, que salgan frutos de justicia, frutos de amor, de arrepentimiento, frutos de poder, Señor. En tu boca, hermano, abre tu boca y el Señor la llenará. Tienes que hablar solamente de Cristo. Háblale a las personas y de este crucificado, y de Cristo y de este resucitado. El Señor murió en la cruz por amor a nosotros, pero resucitó en poder para empoderarte a ti. Gloria a Dios. Abre tu boca y ve, cuéntale a alguien, porque por tu boca podemos encontrar allí, sea el que sea un empleado, sea un ama de casa, sea un obrero, sea una secretaria, sea un profesional, sea un industrial. Abres tu boca y sin ningún temor, y ve y habla de Cristo Jesús, y el Espíritu Santo hará. No convences tú a nadie, tú no puedes convencer a nadie, no vas a convencer, pero sí debes decidir ir. El Señor dijo, id, salid, vayan. Y aquí yo les doy poder esta mañana. Tienes poder, no pidas poder porque ya lo tienes. No pidas lo que ya tienes. Tú no eres un pecador, eres
un hijo justificado. Amén, amén. No digas es que somos pecadores, que hemos sido perdonados. Eso pasó. Ahora di, yo soy un hijo justificado, empoderado. Yo soy un hijo de Dios, de Dios. Él está en mí. Él se ha manifestado. Quizás esta noche, más tarde, se manifieste en ti, porque esta palabra va a hacer un efecto en ti, en tu familia. Esta palabra no regresará vacía, no regresará vacía solamente. Y tus manos, en tus manos también salen rayos de poder, solamente, y tocas con esa conciencia, sabiendo que en tus manos hay sanidad, que en tus manos hay liberación, y en tu boca lo mismo. Utiliza, escucha lo que se te dice, escucha lo que se te dice, y ve, ábranse tus ojos para ver al invisible, ábranse tus ojos para ver lo que no puedes ver. La gloria de Dios, y yo te doy gracias, poderoso Espíritu de Dios. Gracias, Padre, gracias, Señor Jesucristo. Amén. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Águilas en libertad a volar. Gloria a Dios. Gracias. Estamos de hoy en 8 días, cada uno con fruto.